gente que solo estaba a favor de los delincuentes, la gente que solo estaba a favor de los presos, la gente que los derechos humanos a la larga no era bueno porque era en contra de la sociedad trabajadora, en contra de la sociedad que no cometía delitos. Al contrario, los derechos humanos eran a favor de los delincuentes. Eso se mantuvo durante algún tiempo. Hemos tenido la oportunidad de ver esa evolución. Después, dentro de la propia facultad, hemos visto esa transformación. Ya las nuevas generaciones, no sé si se ha cumplido el convenio de Viena para el desarrollo y profundización del estudio de los derechos humanos, que se ha ido fomentando estos derechos humanos en las propias escuelas, en el propio lugar de trabajo. Ahí es donde creo que ha ido repercutiendo poco a poco, porque dentro de la propia facultad he visto que los propios compañeros ya no son tan duros con los derechos humanos, porque antes ver que los derechos humanos era para todos, no solo para el delincuente, es para todos. Se ha entendido que esa forma delincuente porque ahí iba anteriormente el procurador de derechos humanos a hablar a favor de los delincuentes, a hablar a favor de los procesados, a favor de... Pero los derechos humanos es simple, es velar por el debido proceso. Y cuando a alguien se le violenta el debido proceso, es ahí donde viene a los derechos humanos. Si a alguien mereciéndolo, merecidamente se le impone una pena, pero con violación a su debido proceso, prácticamente existe una violación a los derechos humanos. Entonces, vamos a ver poco a poco ese desarrollo, especialmente empieza después de la Segunda Guerra Mundial, se va evolucionando con diferentes pactos y convenios internacionales. Llegamos al Pacto de San José en el año 78, la Constitución en el año 85, o sea, nuestra Constitución no pudo estar contraria al Pacto de San José, y de ahí ya viene la Constitución establece los derechos fundamentales y abarcan todas las leyes que ya conocemos y que vamos conociendo poco a poco, que a la larga lo que protege son los derechos humanos. Vamos a hablar también sobre los métodos de protección de los derechos humanos que hay internos. Vamos a desarrollar los internos, vamos a ser compatibles con lo que ustedes miran hoy día con derecho constitucional o procesal constitucional, que se relaciona mucho con los derechos humanos, como los sistemas de protección internos, cómo vamos a proteger internamente nuestros derechos humanos, cómo vamos a proteger internacionalmente los derechos humanos. Es un tema bien importante porque no solo vamos a desarrollar filosóficamente los derechos humanos, históricamente los derechos humanos, no solo vamos a establecer en dónde están regulados los derechos humanos aquí en Guatemala, sino que también cómo vamos a protegerlos internamente y cómo debemos de protegerlos internacionalmente. Yo con esto pues también me gustaría avanzar. No sé cuántos son, yo estoy viendo que son más de 250 alumnos. No sé si una sección viene, o esta sección viene el año pasado, no lo sé, o el semestre pasado, pero de todas maneras yo esperaría trabajar con ustedes el día viernes o a más tardar el día lunes, que pudiéramos hacer unos grupos. Yo les voy a decir el viernes o lunes cuántos grupos necesito, porque vamos a trabajar ya algo de anticipado para el segundo parcial, que el segundo parcial pues por esta vía lo miré muy oportuno el semestre del año pasado con exposición de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es parte del sistema de protección internacional de derechos humanos. Leer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
aportarle a los compañeros las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya tener ese contacto, lo que son las sentencias de la Corte Interamericana. Recordemos que, o vale la pena hacerles énfasis, que muchas resoluciones que realiza la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se basan en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas, porque a la larga ambas protegen el ser humano, protegen la persona individual, que por parte del Estado se le puede haber violentado un derecho. Regularmente se manifiesta el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, y eso es lo que hace ver ya en el Tribunal Constitucional esos derechos, a ver si se violentaron o no se violentaron en un proceso subyacente. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues indudablemente es donde se contiene todo el catálogo de todos los derechos internacionalmente reconocidos, para ver si el Estado, a través de las instituciones internas, han violentado derechos humanos de las personas. Guatemala ha sido sancionada muchas veces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen muchos procesos aún pendientes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el Estado, lo que le obliga al Estado es atender esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no violentar los derechos humanos de las personas. Hoy día, ahorita mismo me viene en la mente, creo que la señorita Velázquez, Claudina Velázquez, a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le hizo ver al Estado de Guatemala las grandes falencias, porque la desaparición de mujeres, imagínense usted, y esa era la lógica nuestra, se desaparecía una persona, en este caso especialmente una mujer, decían los policías, no, démosle 72 horas. Después de 72 horas vamos a iniciar la búsqueda, porque se tenía la errada creencia que tal vez puede ser un mandado, o se fue con alguien, o se fue con su novio, o lo que sea. Entonces, no, esperemos 72 horas. Imagínese lo que podía haber pasado o se hacía durante 72 horas. Imagínese esa creencia que para nosotros ahora es absurdo. Pero tuvo que venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirle al Estado de Guatemala, mire, de veras, qué violación, qué violadora a los derechos humanos es usted. Si una persona es desaparecida, si alguien activó el desaparecimiento, inmediatamente tiene que buscarla por donde sea. No automáticamente usted detiene la investigación y diga, espere 72 horas. Tuvo que venir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el tema de la escena del crimen, se dio en este caso y eso está registrado en la propia sentencia de la Corte Interamericana, que a la víctima, a la fallecida, ni siquiera le habían tomado sus impresiones dactilares, sino que se la fueron a recoger en pleno velatorio. O sea, tantas cosas. Y no solo Guatemala, también a México. Tenemos una sentencia muy interesante sobre el feminicidio en México, del caso de las algodoneras versus México, exactamente lo mismo. Y es ahí donde surgen esas alertas, Isabel Claudina, todas esas alertas que en forma inmediata, cuando una persona se llama por desaparecimiento, automáticamente se deben de conectar todas las alertas para impedir el paso de fronteras, para que toda la Policía Nacional a nivel nacional esté ya comunicada y la investigación inmediata. Por eso se ha logrado muchos logros de aparecimiento, pero hay otros que no. Pero la idea, imagínense, tiene que irse a un control internacional para que hagan ver al Estado que ha sido violador de derechos humanos. Esto es sentido común. Si una madre denuncia que su hija no aparece, es porque algo anda mal.
aunque después digan lo que digan, pero al menos se hizo, se instó, y es el Estado el que tiene que hacer todo lo que le corresponde para obtener el aparecimiento de la ley. O sea, sí hemos tenido muchas cosas de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí la importancia de leer varias sentencias contra el Estado de Guatemala. Eso es lo que más nos interesa, que de hecho son sentencias que salen a reducir en otras sentencias contra otros estados. Sentencias importantes como la de los niños de la calle, muy importantísima, la de el caso Mac, muy importante, Panel Blanca, varias sentencias que hoy día son referencias para otros países que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona. O sea, y todo viene de lo que son los derechos humanos. Por eso es importante conocer los derechos humanos. Sabemos que muchas leyes lo que hacen es ver los derechos humanos. O sea, una ley sin que se aplique violando los derechos humanos prácticamente no es una correcta ley, ni mucho menos una buena justicia. De ahí vamos a hablar del diálogo que vamos a tener, esa diferenciación entre lo que es aplicar la justicia con derecho o con ley. Es muy importante, y ustedes que están empezando en la carrera tenemos que matizar el tema de fundamento de derecho y no solo fundamento de ley. Pero son cosas que nos vamos a ir teniendo y tomando en cuenta durante el desarrollo de este curso. Que yo sé que durante este tema de la pandemia, pues efectivamente se logra poco o muy poco, así que es cada quien el que tiene que tener el interés de vivir por la forma en que se dan las clases, por la forma de los exámenes, pero lo importante es invitarles a hacer un poquito el esfuerzo. Hay un texto de mi autoría, es un texto que lo vengo desarrollando, como le dije, desde que inició el curso en la facultad del año 2003, que se ha ido evolucionando poco a poco. Se vende en la facultad, pero por esta pandemia no quiero que ni siquiera vayan ustedes a buscar libros, sino que aquí se los proporcionamos por esta vía. ¡Qué lindo! El año antepasado y pasado, el año pasado fue, perdón, porque el antepasado eran presenciales. El pasado hubo un compañero que se encargó de escanearlo, y después se los pasa totalmente a ustedes en forma gratuita, para que los que quieran pues leerlo, pues es genial, y los que no, pues con los comentarios que se hacen en clase es más que suficiente. Pero sí se los voy a proporcionar. Me encantaría, ya sea con Diego, ya sea con Estrella, o ya sea con Cindy, pues comunicarnos y proporcionarles este libro, para que, como aquí yo he aprendido mucho en la facultad, que hay gente muy brillante, muy capaz en todo, y aquí encontramos más de alguno que esto se lo sabe de memoria. Es más, tienen hasta esos aparatos y lo consiguen y ya se lo distribuyen a ustedes. Y es más, en esta ocasión me gustaría que me lo distribuyeran a mí, para que el otro año yo haga lo mismo, pero ya no molestándolos a ustedes, sino prácticamente mandárselos a los compañeros de una vez. Eso me faltó el año pasado, pero ni modo, estábamos empezando y no teníamos mucha experiencia en esto. Entonces ahora me gustaría que me incluyeran a mí, para que yo ya lo guardara, y el otro semestre, el otro año, pues proporcionarlos a los compañeros venideros, para que ellos ya no tengan ese problema que hoy les estoy imponiendo a ustedes, en cuanto tienen que escanearlo y trasladarlo. O sea, es realmente el curso de Derechos Humanos el que está en la facultad, pues este es el que
Aquí dice un compañero, Héctor Osvaldo, dice que ya tiene el libro en PDF, pues genial. Pues me gustaría que me lo pasara a mí, don Héctor. No sé si me puede poner su... ¿Sí? ¿Sí? Buenas. Sí, yo quería preguntarle si va a usar Classroom o alguna plataforma o no. Ay Dios, usted me pide mucho, Andrea. Aquí en esta estamos y en esta vamos a terminar. Yo espero que ya las clases presenciales sean el año entrante. Ok, entonces no vamos a usar Classroom, ¿no? Solo por los gracias. Solo por los exámenes. Gracias. Entonces, esto es lo que yo les quería informar. Así que si tienen alguna duda o comentarios, compañeros, por favor, con toda la libertad del caso, espero ya el otro viernes conectar la otra computadora para que seamos dos computadoras a la vez y así se puedan integrar prácticamente los demás compañeros. Lick, solo quería comentarle, fuera de todo esto, que muchos compañeros me siguen escribiendo para lo del grupo de WhatsApp. Nosotros creamos un grupo de Telegram también, ya que ahí tiene capacidad para más de 250 personas, al igual que acá, ¿verdad? Entonces, por cualquier inconveniente, solo les hago saber a todos en general de que les voy a estar compartiendo el grupo de Telegram para que sea un poco más fácil y así poderles compartir también en esa misma plataforma del libro y todos los documentos PDF que usted nos vaya a estar compartiendo. Perfecto. Sí, miren, la bondad de esta tecnología es enorme. Lamentablemente uno no la puede utilizar. Está haciendo uno la cachita de utilizarlos, porque ahora definitivamente nos gusta más lo presencial. Pero yo espero pues que ya el próximo año ya esté todo listo para volver a clases normales y que esto se vuelva normal. Yo sé que para ustedes quizás esto es lo normal, para nosotros no es lo normal. Nosotros queremos más la pizarra, somos de esa especie, pero estamos haciendo la luchita, así que si tienen un comentario, compañeros, aparte de esto. Lick, perdone, con una consulta, solo si puede sacarme de la duda. ¿El catecismo constitucional de Ramiro Carpio de León entraría también como materia de derechos humanos? ¿Consulta? Sí, mire, el catecismo constitucional de Ramiro León Carpio es muy interesante. Yo siempre lo menciono cuando se hace referencia al artículo 46, el artículo 46 de la Constitución. Es importante, es interesante. Poco a poco vamos siguiendo esto. El catecismo constitucional de Ramiro León Carpio explica el por qué, el argumento de los artículos, y a mí me llama la atención el 46, cuando él explica el por qué se incluyó el artículo 46, cuál es el sentido que tiene el artículo 46. Pero esto lo vamos a discutir en su momento, el artículo 46, tanto lo que dice Ramiro León Carpio con lo que dice la Corte de Constitucionalidad y el criterio que hemos sostenido durante estos años, y un criterio que ha evolucionado también, lo tengo que reconocer. Licenciado, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Cuál es el nombre del texto que nos van a pasar? Es curso de Derechos Humanos, nada más, curso de Derechos Humanos. Gracias. Bueno. Licenciado, buena tarde, con una consulta. ¿Qué leyes utilizaríamos o únicamente el libro? Mire, fundamentalmente la Constitución. La Constitución es básica, ¿verdad? Pero por eso es un complemento con lo que ustedes están viendo, el derecho constitucional y procesal constitucional. Aparte de eso, vamos a ver fundamentalmente el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es lo básico. Después tienen otros convenios internacionales y otros convenios interamericanos que poco a poco lo vamos a ir desarrollando, pero fundamentalmente nos podemos quedar con esos cuatro. La Constitución, vamos al orden de origen: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de San José, la Constitución y uno más, se me había olvidado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Van a ir surgiendo
varios, pero esto, recordemos que estamos en la era de la tecnología, el Google famoso todo lo consigue. Usted le pone ahí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí lo tiene. Ya no es como antes de ir a la librería a conseguir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora ya estamos hasta en el propio teléfono, tenemos todo lo que queremos. Bueno, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Las sentencias de la Corte Interamericana, usted nos va a indicar cuáles son las que tenemos que leer. Así es. Mire, el viernes vamos a... Espero tener el número para ver cuántos grupos y cuántas sentencias vamos a trabajar. Pero esto es para lo que va a equivaler al segundo parcial. El segundo parcial lo vamos a complementar, o sea, prácticamente el punteo del segundo parcial es ese trabajo de análisis, de búsqueda, lectura, análisis y exposición de la sentencia. Es interesante. Tuve una magnífica experiencia el año pasado. Sí, pero yo empecé ahorita con derechos humanos. Gracias, licenciado. El resto déjenmelo para el día viernes. Derecho procesal constitucional. Estas clases ya me gustaron, pero ya me hueve. Bien, compañeros, si no hay nada más que hacer con ustedes, pues definitivamente terminaríamos ya el día viernes con me tocó transmitirlo toda en Facebook porque seguridad ya empezaríamos al curso formal. Una guía de 5 es de la que le toca esta semana. Gracias, Lick, muy amable. Daria, control B. Y ahí le das imprimir. Ya que ya está mucha tarde. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Feliz noche, licenciado. La atención y la